¿Cómo está, señor González Izquierdo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Un placer volver a estar con ustedes otra vez. ¿Qué tal? Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Aquí, bueno, bastante contento de verlo bien en medio de toda esta situación, pues, de la pandemia que han pasado ya, ¿no? Ya estamos ya 7 meses, 8, 9, ya he perdido la cuenta más o menos de los meses, ya estamos casi fin de año, se viene Navidad, pero la gente sin plata. Sí, la gente sin plata y vamos a estar así todavía, Mario, perdón, vamos a estar así todavía, Mario, un buen tiempo, ¿ah? Porque la economía ha desacelerado su proceso de recuperación, ¿no? Entonces, eso implica que la creación de nuevos puestos de trabajo se ha ralentizado, se ha bajado, Claro. y esa es la razón por la que el gobierno del presidente Vizcarra ha soltado este decreto de urgencia Así es. por el cual eh, va a subsidiar a las empresas. Subsidiar, amigos, es regalar plata. Es regalar, Entonces, ¿no? Claro. va a subsidiar a las empresas que contraten trabajadores, ¿no? Ujú. Y hasta un sueldo de 2.400 soles mensual, de ahí Ujú. para abajo es donde va a aplicar el subsidio, Claro, y ¿no? Y definitivamente, sí, especialmente a los jóvenes. claro. Mira, y ha estimado la misma señorita ministra de Economía, ha estimado que podrían gastarse entre 500 a 1.000 millones de soles. ¿Ah? Mira, a mí me parece una barbaridad. Así lo pongo, lo califico, una barbaridad esta medida de política económica que ha sacado el gobierno. Ahora, y ¿Por qué dirán encima, sí, ustedes? Oye, claro. ¿por qué eres tan negativo, González Izquierdo, si lo que falta es empleo? ¿Cómo es eso? Miren, amigos, vean. Hoy día que la economía se cayó a un hoyo, porque fue así, en el segundo trimestre, abril, mayo, nos caímos a un tremendo hoyo, a un abismo nos Ujú. caímos, de verdad, así un abismo nos caímos. Sí, Y estamos comenzando a salir del abismo, sí, saliendo pues, del abismo, saliendo claro, del abismo. estamos intentando Entonces, nadando. ese proceso de aumentar crecimiento te lleva por sí solo a que tengas que contratar mano de obra. Claro, Mira, la contratación de mano de obra en esta etapa de la economía está en función de cuánto produces, porque no va a haber ningún empresario que tenga dos dedos de frente para contratar un trabajador para tenerlo sentado. No es así, pues. y desde la Los casa también es empresarios difícil, así es. contratan trabajadores para ponerlos a producir, a trabajar, a que produzcan. Entonces, la contratación de trabajadores va a estar determinado en lo fundamental por la producción que la empresa quiera hacer, en Claro, función del mercado, cuánto le compra. muy Eso puntual, es. exacto, claro, Entonces, que yo subsidie a alguien, no porque yo subsidiar es abaratar el costo, ¿no? De contratar a esta persona por 6 meses. Abarato el costo de contratar a esta persona y el gobierno piensa que los empresarios van a contratar un montón de gente. No claro, es así, porque si no piensan aumentar la producción, ¿para qué los voy a contratar? No es para tenerlos sentados. Eso claro, es tonto pensar así. claro, Segundo, y acá viene la cosa más grave. Mira, suponte que González Izquierdo tiene una pequeña empresa y como estoy otra vez, ya me dieron el permiso para operar y estoy operando y estoy comenzando a producir. Yo pensaba de acá a diciembre, ahora que se viene la campaña de Navidad, de acá a diciembre contratar 4 operarios más. claro, Eso yo ya lo tenía planeado. claro, Y en eso me entero que el gobierno saca este subsidio. claro, Entonces yo lógicamente voy a aplaudir porque voy a contratar esos 4 operarios adicionales que yo ya los tenía pensado contratar de todas maneras, con subsidios y subsidios, ¿no? Y me exacto, entero que el gobierno me va a regalar plata por contratar a esos 4 operarios. claro, Entonces yo lo voy a contratar, que de todas maneras los iba a contratar, pero ahora los voy a contratar con un regalo. ¿Y claro, cuál es el regalo? El subsidio. Entonces yo le pregunto al claro. gobierno del señor Vizcarra, ¿cómo va a hacer usted para diferenciar entre las contrataciones que de todas maneras iban a hacer las empresas
de las contrataciones que supuestamente el subsidio va a promover. Muy ¿Cómo va a hacer populista, usted ¿no? para Claro, diferenciar? es muy populista, ¿no? El tema, ¿no? Tremendamente, no, más que populista, yo lo llamo irresponsable. Y Y así también, como claro. estas dos que te he sacado críticas, te puedo seguir sacando hasta 7 A críticas. ver, vamos a sacar Entonces, una más. Saquemos una más, una más. González. Así es. Mira, como el subsidio me lo dan por contratar un nuevo trabajador, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo tengo a González Izquierdo que está trabajando ya 2 años o un año. ¿Sabe lo que voy a hacer? Lo despido a González Izquierdo y Oh, contrato uno nuevo. ¿Por qué? Porque contratando al nuevo, el gobierno viene y me regala la plata, el subsidio. Entonces lo despido a González Izquierdo y contrato uno nuevo, con el subsidio, con el regalo. ¿He creado empleo en neto? No, porque despedí a uno para contratar a uno, no he creado empleo en neto. Lo único que he hecho es ganarme el subsidio. O claro, sea, te promueve ese tipo de comportamiento que yo llamo majadero. claro. Entonces va a haber empresarios que dicen, despido gente, contrato nueva gente, ahí a la hora de contratar la nueva gente me va a caer el subsidio y no estoy creando empleo adicional, porque simplemente estoy reemplazando un empleo, un trabajador que despedí por uno nuevo que contraté para ganarme el subsidio. Entonces, Claro, qué no complicado. tiene mayor sentido esta Sí. norma y el gobierno ha insistido y dice que va a beneficiar a 300.000 trabajadores, o sea, va a crear 300.000 puestos de trabajo nuevos. Y yo le pregunto, señor presidente, señor Vizcarra, ¿y usted cómo sabe si esos 300.000, de todas maneras, el sector privado ya lo tenía planeado contratar? Porque Claro. está produciendo, la economía se está reactivando. ¿Cómo sabe usted? A mí me preocupa mucho, señor González Izquierdo, por ejemplo, no solamente por el tema del empleo hoy en día, sino a futuro, el tema también económico, sobre la informalidad también en la que estamos nosotros pues acostumbrados, ¿no? En la informalidad del empleo en el país, que eso también obviamente suma una raya más. Y otra cosa es sobre los jóvenes, sobre los chicos. ¿Qué puede pasar con los jóvenes que salen de las universidades? Por ejemplo, las promociones que se están que salen este año, por ejemplo, o el próximo año. Es lamentable por no decirlo triste. Mira, tú sabes, Alfredo, mira, escúchame un ratito esto. Sí, La pandemia, claro. ¿sabes lo que ha provocado? Una de las cosas positivas que ha provocado, ¿sabes qué ha sido? Sí, Apresuró, claro, qué apresuró la barbaridad. llegada a la economía peruana, Claro. a las empresas privadas, de la cuarta revolución industrial. Apresuró la llegada de la inteligencia artificial, de la automatización de procesos y de la robotización de procesos. Apresuró, por ejemplo, el teletrabajo, la venta por Internet y una serie de cosas. Entonces, la pandemia apresuró esa llegada a las empresas. Las empresas lo han saboreado y han visto que eso es positivo. Entonces se van a quedar con esas cosas. ¿Y qué sucede? De que yo más bien quisiera que esos 500 o 1.000 millones de soles lo gasten en reentrenar, reeducar, recapacitar, sobre todo a los jóvenes, a la mano de obra, para que pueda enfrentar con éxito esta amenaza de la inteligencia artificial, la automatización y la robotización que ellos van a sentir en sus empleos, porque te pueden desplazar las máquinas. Entonces te tengo que recapacitar, reentrenar para que tú estés de acorde a los nuevos vientos que soplan. Ahora, Eso es lo que impacta e importa Ahora, hoy día, ¿no? también hay la incertidumbre, señor González Izquierdo, de lo que vaya a suceder, por ejemplo, con las elecciones de Estados Unidos. Y antes de estar con usted gratamente, era justamente esa expectativa que existe, ¿no? Porque el Perú, para bien o mal, hay una unión entre Estados Unidos y el Perú económica, así como también con China. ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Cómo impacta la economía peruana el tema de las elecciones y que hoy por hoy no exista todavía un presidente electo? Mira, el gobierno del señor presidente Donald Trump le causó problemas a la economía peruana.
¿Por qué? Porque primero se enfrentó con la China y al enfrentarse con la China creó una tremenda inestabilidad mundial en cuanto al dinamismo del comercio y al dinamismo de la economía mundial y en el caso peruano al dinamismo del precio del dólar. Entonces, Se ha esa disparado. incertidumbre provocada por la guerra comercial y económica y financiera que provocó el señor Trump con la China hizo efectos negativos en el mundo y en el Perú. Se supone que el señor Biden, que bueno, hasta ahora va ganando, ¿no? Sí, Se supone que el señor Biden, Joe Biden, si asume la presidencia, no va a seguir haciendo ese enfrentamiento contra la China. Entonces, eso va a beneficiar primero a la economía mundial y en específico a la economía peruana, sobre todo en el comportamiento del dólar, que gran parte entre enero y ayer, o entre enero y hoy día, gran parte de la inestabilidad del dólar se debía al enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, cuando eso desaparece, eso va a traer un punto a favor de que la economía mundial se comporte mejor y eso ayude a la economía peruana y sobre todo en el comportamiento del dólar. ¿y cómo es, no? Porque en Estados Unidos, por lo general, lo que se comenta de que una de las fortalezas de Trump fue mantener su economía en cierta forma estable, aunque sea en medio de la pandemia, ¿no? Eso es lo que decían algunos, ¿no? Estadistas y economistas también. Usted está de acuerdo con ello, pero sin embargo, para el lado de nosotros, por ejemplo, acá Sudamérica, como que eso a nosotros no nos favorecía. Mira, mira, Estados Unidos es un país que tiene instituciones muy fuertes, ¿ya? Cosa que no sucede acá. Y por consiguiente, ese país siempre, mientras las instituciones sean fuertes, siempre va a caminar bien. Entonces, es cierto que la política monetaria que hizo el Banco Central de Estados Unidos, fuertemente expansiva, y la política fiscal que hizo el Congreso de Estados Unidos con el gobierno del señor Trump, los dos juntos, fuertemente expansiva, provocaron que en Estados Unidos la economía, mírate, con decirte esto que mucha gente no sabe, en el mundo hoy día hay dos países en que la pobreza, en casi todo el mundo la pobreza aumentó a consecuencia de la pandemia, hay dos países en que la pobreza disminuyó, o sea, mejoró. ¿Qué cosa dirán ustedes con la Claro, pandemia? Sí, con la pandemia. ¿Y cuáles fueron? claro, Estados Unidos y Brasil. sí, ¿Y pues. por qué? Porque los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de Brasil hicieron unas transferencias masivas de dinero a los sectores más vulnerables de la sociedad peruana, de la Ah, sociedad de cada país. claro, aparte que entre Trump y Brasil, Bolsonaro, pues como que se llevan muy bien también, pues no hay un Sí, acercamiento. claro. Claro, claro. Entonces, producto de estas transferencias, los ingresos de los trabajadores que habían sido despedidos, por ejemplo, yo estaba trabajando ganando 2.000 soles y me despidieron, ya, quedé sin chamba. Pero vino el gobierno de Estados Unidos y ¿sabes cuánto me Y me dio? da, En claro, plata mensual, yo ganaba 2.000, me dio 3.000. claro, O sea, estaba mejor que cuando estaba trabajando. Entonces, obviamente, yo seguí consumiendo, seguí gastando pues lo mismo más. claro. Ahí está, esa es la razón por la que la pobreza no solo no aumentó, sino que disminuyó. Pero gracias a esa política fiscal tremendamente expansiva que han hecho esos gobiernos, ¿no? Entonces, esa es Claro, la razón por la que claro. la economía, en este caso norteamericana, está saliendo en términos relativamente Mente rápidos rápidos, de la ¿no? profunda recesión, A ¿no? pesar de que es criticado, no habla así. Señor González Izquierdo, como siempre, muchísimas gracias. Realmente estar con usted es un honor, además de aprender, Gracias, ¿no? Alfredo. De conocer mucho más. Y usted sabe que yo lo admiro así, de que siempre, desde que nunca me olvidé la primera entrevista que le pude hacer, así de que un abrazo muy grande y a seguirse cuidando. Y muchas gracias. Sí, gracias a todos ustedes. Que Dios nos bendiga. Muchas Gracias. gracias.